Quizás hará porque como consecuencia de los eventos que estamos lamentablemente sufriendo, se pone de relieve cómo se ve alterada nuestra forma de vida y cómo la alteración de nuestra forma de vida incide directamente en nuestras actividades, fundamentalmente en aquellas que requieren de eficiencia, de productividad, como por ejemplo el estudio. Ahora más que nunca es necesario volver a abrazar una rutina. Y ya sé que el término puede ser así un poco llamativo, grandilocuente, pero es que la rutina es fundamental, es crucial. La rutina es la tabla de salvación, como puse aquí. No solamente hablé de ello ya en mi primer libro, sino que cuando me documenté, luego os hablaré sobre ellos, vi la necesidad desde una perspectiva científica racional, desde una perspectiva contrastada con datos empíricos, con estudios, ensayos clínicos hechos sobre la materia, cómo hasta qué punto la rutina favorece la labor de estudiar. Y ahora más que nunca, cuando esta situación tan dramática exige, creo, normalidad, creo que es el momento más importante para precisamente abrazar la rutina. Vosotros mismos habéis experimentado en vuestras carnes cómo se ha visto trastocado, alterado vuestro cronotipo, se ha visto alterado vuestros biorritmos, se ha visto alterada la forma en que rendías, se ha visto alterada la forma en que estudiabas, se ha visto alterado todo. Se ha alterado tu forma de vida. Estudiabas en la biblioteca, ahora ya no estudias en la biblioteca. Estudiabas en casa, pero sin los niños, ahora tienes los niños en casa. No tienes niños, pero tu pareja salía a trabajar y volvía a la hora que fuera y estabas solo todo el día. Ahora resulta de repente que, bien sea los niños, bien sea una u otra cosa, se ha visto alterada tu rutina y ya no estudias como antes. Ahora ocurre que estás más pendiente del WhatsApp, estás más pendiente de los noticiarios, estás más pendiente de otras cosas y se está alterando tu forma de trabajar. Por eso es tan importante mantener una rutina, porque la rutina implica normalidad. Y ahora voy a analizar en este vídeo, por una parte, aquellos factores científicos que influyen en la productividad relacionada con la rutina, y luego por otra parte voy a intentar hacer veros hasta qué punto es importante y cuáles son las ventajas que tiene abrazar esa rutina como si fuese una tabla de salvación. Antes quiero hacer una precisión. Cuando yo hablo de rutina, lo veréis posteriormente, me refiero a mucho más que una hora de levantarse y una hora de acostarse. Para mí la rutina es algo mucho más. Para mí la rutina es global. Para mí la rutina implica todo lo que es inherente a la organización. Y aquí en este punto yo sé que hay palabras que se mezclan y se entienden de la misma forma. Hay veces que se habla de la planificación, hay veces que se habla de la organización y parece que se está hablando de lo mismo y realmente son cosas distintas. Ya sabéis que yo defiendo una planificación que es algo más a gran escala, más global, es una estrategia global de guerra frente a la organización que es algo más enfocado ya hacia la semana, hacia el día. ¿Vale? Por ahí yo contrapongo los dos elementos. Hablo por una parte de la planificación, planificar unas oposiciones, por ejemplo, según el sistema del arrastre, por ejemplo, dividirla en fases, 1, 2, 3, y luego, de otro lado, tenemos el concepto de organización, y ahí es donde ya la rutina sí que tiene mucho sentido. Es verdad que en el sistema de arrastre, como sistema en sí, hay rutina, ¿vale? Hay repetición, cadencia, pero yo me refiero ahora a otro tipo de rutina. Yo me refiero a la que te implica las pautas de estudio diarios, las horas, las jornadas, etcétera, y luego también eso proyectado sobre la forma en la que estudias. Vamos a verlo en este vídeo. Pero antes de todo eso también quiero poner de relieve como dentro de ese concepto de organización hay también elementos básicos, conceptuales que hay que tener en cuenta. La jornada y los turnos, y ahí el horario. Y esto muy semejante a como se establece en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores para cualquier trabajador, porque tú como opositor no dejas de ser un trabajador aunque no te paguen, ya lo harán en el futuro. En definitiva, estás sujeto también a unos horarios, estás sujeto a una jornada y ahora se te ha visto alterada, se te ha trastocado por completo. Y ahora más que nunca es cuando tienes que readaptar tu jornada, adaptarte a las nuevas circunstancias para que tu jornada sea distinta. Muchos me preguntáis, ¿y cómo hago ahora con todo lo que tengo encima? Con los niños en casa, con las plataformas educativas que me están mandando, que me exigen un plus añadido, que se ha venido a convertir en un mini job. ¿Cómo hago ahora que tengo el insoportable de mi pareja en casa? ¿Cómo hago ahora que tengo que hacer esto? ¿Cómo hago ahora que tengo que estar pendiente del otro? Evidentemente. Pues ahora es cuando se pone de relieve eso que dije de la necesidad de tener una rutina. Tu rutina probablemente, muy probablemente, ahora se haya visto afectada y para mal. Pero además, no solamente tu rutina se ha alterado, sino que también se ha alterado tu concentración porque estás con la cabeza en otras circunstancias, en otras situaciones que efectivamente yo creo que lo justifican. Pero ahora es el momento de pegar un manotazo imaginario, borrar todo eso, saber que esto va a seguir su curso. Está bien mantenerse informado, pero mantener la información a 1, 2 veces al día, en las pausas, y métete en los telediarios, en internet, consulta las noticias, pero luego vuelve al tuyo, céntrate. Y a partir de ahí, tu rutina, tu nueva rutina, porque vas a tener que definir una nueva rutina,
va a servirte fundamentalmente para encontrar cuáles son esos momentos. Y ahora te toca hacer una evaluación. Antes de sentar y establecer esta rutina, ya ha pasado una semana, yo creo que ya estás en condiciones de establecer tu rutina. Ya conoces tu entorno. La rutina, como luego os contaré, supone sobre todo comodidad, supone conocimiento. Implica hacer una valoración del día a día. ¿A qué hora se han levantado los niños? ¿A qué hora han terminado de desayunar? ¿Cuánto tiempo invertiste en ponerle el desayuno? ¿Lo pudo hacer tu pareja que está en casa? ¿No pudo hacerlo? Bien. ¿A qué hora empezó la clase? ¿Os habéis distribuido tú y tu pareja las tareas para llevar a cabo la aplicación, la tableta, los mensajes que te mandan desde el cole? ¿Cuáles son las tareas, las actividades? Más o menos ya tienes tomado el pulso a la situación. ¿Sabes el tiempo que te lleva? Les hemos asignado, por ejemplo, de 12 a 1, y es un mero ejemplo, una hora de descansito de las tareas que a su vez tú puedes dedicar, por ejemplo, a estudiar. ¿Sabemos si duermen siesta o no? ¿La duermes tú o no? ¿A qué hora termináis de comer? En definitiva, información, información, información. Ya la tienes. Busca ahora tus huecos, como siempre. Ahora quizá no puedas estudiar ni 7 ni 8 horas, o 6, las que vinieses haciendo. Ya sabes que yo siempre defiendo las máximas posibles dentro de cada fase, siempre con la reserva inherente a cada fase. ¿Ya lo sabes? Pues a partir de ahora, haz que tu rutina implique la posibilidad de estudiar cuantas más horas mejor, en función de la fase que te haya tocado, que creo que ahora tiene que ser honestamente la fase 2. Es decir, de cierto agobio, de cierto apretarse, pero no asfixiarse, que es propia de la fase 3. Bien. ¿Has buscado ya las vueltas a toda esta situación? ¿Has encontrado ya cuáles son tus huecos? Pues que esa sea tu rutina. Define nuevamente tu forma de trabajar en función de tus nuevas circunstancias. Yo no te puedo decir cuáles, pero a ti te toca. Y hazlo cuanto antes y ponte a trabajar cuanto antes. No importa que ahora solamente tengas 3 horas limpias, buenas, de calidad. Las que sean buenas serán, pero si tienes 3, dedica esas 3 a esta actividad. No dejes de hacerlo pensando que no es suficiente. No dejes de hacerlo pensando que el futuro es incierto. De modo alguno, esto se restablecerá. Cuando se restablezca, ahí prevalecerán los que hayan seguido manteniendo la rutina, que a lo mejor no es tan buena como la que tenías antes, pero es la que tienes ahora y buena será, porque tu rutina siempre va a ser tu tabla de salvación. Y ahora, ya sin más preámbulos, os voy a contar por qué es importante la rutina, cómo afecta y en qué medida influye en nuestra productividad. Con la verdad es que me documenté y anduve estudiando cosas. Con este otro, en cambio, tuve que documentarme muchísimo más. Y profundicé en campos que con el primero no había tocado, en los que aún no había buceado. Uno de los autores que más me llamó la atención fue un tal Schwebers, porque este señor además estudió, entre otros muchos, no es el único, pero bueno, el que más captó mi atención, el estudio de lo que se denomina el cronotipo. Y a su vez realizó un estudio, una muestra de sujetos de investigación de un ensayo, en los que sometió a alteraciones en las rutinas, en los horarios, en el sueño, por tanto, en definitiva, en los horarios también de alimentación, de comida, haciendo que se alterase todo el biorritmo, ¿vale? Todo lo que es los componentes bioquímicos que afectan a nuestra actividad. Y Schwebers llegó a la conclusión de que se producía una disminución en la productividad cuando se alteraban todas esas pautas de funcionamiento. Después de haber comprobado y contrastado cómo, en efecto, la regularidad favorecía la productividad, comprobó también en sentido contrario, que la introducción de alteraciones, de variaciones, no solamente alteraba esa productividad, sino que también producía niveles anormales de cortisol, glucagón y la prolactina, hormonas básicas que rigen todos nuestros procesos corporales. La pauta, la regularidad en nuestra conducta, en nuestra actuación, en esencia favorece que nuestro cuerpo siempre trabaja de la misma forma. Él en concreto le dio el nombre de cronotipo y dijo que hay una relación directa entre las pautas de comportamiento diario, entre las pautas en materia de higiene del sueño, alimentación, actividad física y, por otra parte, rendimiento, no solamente físico, sino también el mental. Y dijo, por tanto, que todo eso define nuestro cronotipo, cómo nos comportamos a nivel de eficiencia en función de cuál es nuestra forma, nuestros hábitos de vida. Es lo que decía antes, conocido con el nombre de cronotipo. Y el opositor, aunque a priori se diga que tiene una vida menos intensa, menos plena, porque hace muchas menos cosas que lo que puede hacer una persona en el mundo ordinario, en definitiva no deja de estar sujeto también a esas pautas, a esas disciplinas de productividad. Es decir, aunque su actividad sea esencialmente mental, aunque también es aconsejable que sea física, también se ve directamente influido por el sueño, por la alimentación, por los biorritmos. En definitiva. Es más, quizás como para ninguna otra persona, para el opositor es importantísimo mantener siempre ese tipo de rutina, ese tipo de hábitos que determinen ese cronotipo, su biorritmo. Ante todo, la rutina tiene un componente básico y esencial que es
conocimiento de uno mismo y comodidad. Y ya sabemos que todo lo que implique comodidad para el opositor es seguridad. Es verdad que yo siempre defiendo aquello de sentirse un poco incómodo cuando estudiamos, que nuestros horarios sean tal, que nuestro número de horas sea tal que nos sintamos un poco incómodos, que nos veamos un poco afectados, es verdad. Ya sabéis que yo esto defiendo escalonarlo en función de fases, fase 1, fase 2, fase 3. Pero ahora me estoy refiriendo más bien a una rutina, ¿vale? Aunque es verdad que dentro de cada una de las fases la rutina tiene que ser una en concreto y en función de cada fase la rutina será la de la fase 1, la de la fase 2 o la de la fase 3, que fundamentalmente se ve afectada por el número de horas. En definitiva, mantener siempre una misma rutina, mantener siempre unos mismos horarios, descansar más o menos siempre a la misma hora, ponernos a estudiar otra vez a la misma hora, favorece ese biorritmo, favorece esos picos de productividad, nos hace ser más eficientes y además nos aporta comodidad, porque sabemos lo que viene a continuación. Un ejemplo más de esa comodidad, de esa seguridad la veis en que, por ejemplo, una rutina de estudio como la que yo planteo, de hacer bloques de 55 minutos, de una hora, o hacer jornadas partidas por turnos, nos aporta seguridad y comodidad. Saber que tu rutina implica levantarte a las 9 y ponerte a estudiar hasta la hora que sea, hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, y saber que tú tienes ya un planning, una organización de que en esas horas de ese turno de mañana te vas a meter 1, 2 temas, los que fueren, esto es irrelevante ahora, eso te aporta seguridad. Sabes lo que va a venir por delante, te hace sentir cómodo con tu actividad, con tu tarea, y te aporta esa seguridad, saber lo que viene a continuación. Eso, aunque parezca un poco monótono, aunque desde otra perspectiva pudiera parecernos un poco absurdo, por ejemplo, las relaciones de pareja, en cambio aquí es fundamental. Por otra parte, la rutina, además de aportar comodidad, aporta una regularidad que es entrenamiento. Mantener siempre la misma pauta, repetir siempre la misma secuencia lógica, y no me refiero ya a una rutina de hora de levantada, hora de higiene, hora de sentarse, hora de levantarse, pauta, sino la rutina entendida como un conjunto global que implica no solamente la jornada, no solamente los turnos, no solamente la fragmentación por horas, sino a su vez también saber cuál es lo que vamos a estudiar y a su vez tener una secuencia, una pauta lógica de rutina, entendiéndolo en primero voy a hacer una prelectura, segundo voy a subrayar, luego voy a hacer un esquema en caso de que considere que para esto hay que hacer un esquema y luego paso a repetir y luego a autoevaluarme. Esa secuencia, que en definitiva es el PLSMA, del que también os hablé, ya sabéis, del que también os hablé en el libro, en definitiva aporta regularidad, aporta habitualidad. ¿Y qué es eso? Entrenamiento. ¿Y el entrenamiento a qué llega? A perfilar las habilidades. Y esto es algo que muchas veces os digo. No perdáis de vista que como opositor te estás permanentemente formando y que no llegas a ser al principio ni sombra de lo que vas a llegar finalmente a ser cuando ya seas un opositor experimentado. Porque esta rutina a la que tanto me refiero no solamente te aporta esa seguridad, esa comodidad, sino que además te permite perfilar, afilar tus habilidades. Llega un punto en que eres mucho más eficiente en el esquema, eres mucho más eficiente en el subrayado, porque ya sabes cómo hay que hacerlo, eres mucho más eficiente en todo, en definitiva, porque aporta eso, aporta entrenamiento. O tú crees que, por ejemplo, cuando ves a Lady Gaga, o ves a Madonna, o ves a Mick Jagger en el escenario, eso simplemente es improvisación. Quien dice esto dice Beyoncé, o quien dice esto dice Rafa Nadal, o quien dice Rafa Nadal dice cualquier persona de cualquier disciplina, de cualquier ámbito que puedas considerar que es un excelente profesional. ¿Por qué llega a ser tan buen profesional? Porque tiene una cantidad de horas de entrenamiento a sus espaldas que en definitiva son rutina y rutina y rutina. Te enfrentas a la ardua tarea de tener que hacer una descomposición de un artículo para memorizarlo. España se constituye en un Estado social democrático de derecho que propone valores superiores sobre el ordenamiento jurídico, bla 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 bla. España se constituye en rojo. Estado social, amarillo. Democrático, verde. De derecho, naranja. Una secuencia, una pauta lógica de subrayado con colorines, o si quieres un esquema dividiendo todos esos elementos en elementos principales, secundarios, complementarios, al final hace que ya tengas asociado generalmente, cada vez que entras a estudiar un párrafo, quien dice un artículo dice cualquier otra materia, si no eres de derecho, que tengas esa rutina interiorizada. Entiéndola ya como no solamente la rutina que antes dije en la hora de levantarse, acostarse, sino ahora la rutina como pauta de funcionamiento, como técnica, como metodología, como repetición, en definitiva. Todo eso hace que seas mucho más eficiente. ¿Qué aporta además la rutina? La rutina además es conocimiento y el conocimiento siempre es información y la información siempre es poder. ¿Qué te aporta la rutina? Conocimiento. ¿Sobre qué? Sobre ti. Sobre a qué hora funcionas mejor, a qué hora te entra la pájara, si puedes o no puedes con la siesta. Te aporta conocimiento de cómo funciona el mundo en general, de a qué hora llegan los niños del cole, o si los niños están en casa ahora, a qué hora más o menos tienes ese intervalo en el que puedes conseguir tus horas. Eso es fundamental.
Por tanto, te aporta también conocimiento de ti, de cómo funcionas mejor, de cómo funcionas peor, lo que para ti es bueno, lo que para ti es malo, lo que funciona en definitiva. ¿Y eso qué hace? Redundar lo que anteriormente dije, perfilar tus habilidades. ¿Probaste a dormir una siesta y la siesta te sentó fatal? Pues ya sabes que a lo mejor la siesta no te conviene. ¿Probaste a dormir una siesta y te encontraste que después de la siesta en cambio estabas lúcido, que con 15 minutitos te bastó y que luego efectivamente eras más eficiente? Pues ya te lo conocerás. ¿Probaste a introducir en fase 3 un turno de noche y viste que ese turno de noche con una horita, a lo mejor no siendo igual de buena que un turno de mañana, te permite aportar un plus porque incrementas el número de horas de estudio y a lo mejor ese turno de noche te sirvió para lo que fuere? Te lo planteo de otra forma. ¿Probaste a introducir un turno de noche y viste que no memorizabas, pero probaste a introducir un turno de noche y en ese turno de noche hiciste un esquema de lo que te estudiarías al día siguiente y viste que ahí sí fuiste eficiente? Porque en el turno de noche no eras igual de eficiente memorizando, pero sí eras eficiente escribiendo, redactando o preleyendo. Pues esa es la rutina a la que me refiero. Eso te aporta conocimiento, seguridad. Eso te aporta comodidad, como antes te dije. ¿Sabes? Te vas a conocer y vas a saber cómo rindes, qué tienes que hacer en cada momento. Este no es el momento de dedicarlo a preleer, sino a memorizar. Este no es el momento a lo mejor de dedicarlo a hacer esquemas, sino de recitar. En definitiva, te vas a conocer con la rutina. Como dije, la rutina no empieza y se acaba con la hora de levantarse, con la hora de acostarse, con la hora de comer, con las pausas. No. La rutina yo entiendo que tiene que ir proyectada mucho más allá y convertirse en algo que te haga rutinario, la rutina, disciplinario, la disciplina, y te lleve a seguir siempre pautas, secuencias, lógicas en las técnicas de estudio. Porque en definitiva, bien sea el S4QR o bien sea lo que fuere, yo defiendo, ya sabes, la PLSMA, ¿qué es sino una secuencia repetida de determinadas estrategias de memoria? Leer, preleer, subrayar, esquemas, repetir, autoevaluación, el test de autosuficiencia, lo que quieras. Si quieres utilizar el SQ4R, Stand, Question and for Repetitions, perdonadme inglés, en definitiva que es más sino lo mismo, es una secuencia. Sea cual sea, ya sabes que yo defiendo el PLSMA, pero si tú quieres otra, da igual, en definitiva que es sino una repetición, sino una secuencia, una rutina, una consecución de mecanismos que te llevan a un fin determinado. Es más, con la rutina a lo mejor llegas a la convicción de que para ti el PLSMA funciona menos bien que, por ejemplo, el SQ4R, aunque yo, como sabes, no lo defiendo. O es más, a lo mejor con la rutina me dices que para mí no funciona el PLSMA, sino que tengo que prescindir del paso del esquema, que yo creo que no es necesario. Perfecto, ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a llegar a tener ese conocimiento? Con la rutina. Por tanto, yo creo que la rutina, que siempre ha tenido tantos detractores, tantas bromas jocosas ha hecho sobre la rutina en tantos y tantos ámbitos de la vida, aquí, en cambio, se termina convirtiendo en una tabla de salvación.